Guillermo Guzmán Fermín nos acompaña en un interesante diálogo. Bueno, yo no diría que diálogo, yo creo que es cátedra, porque la verdad que uno aprende mucho, eres un perito en estos asuntos. Quizás muchas personas no conocen, como yo conozco muchas partes tuyas que la gente pues quizás no ha tenido la experiencia de conocer tus convicciones morales, tus convicciones de fe incluso, que sé que han ido escalando y transformándote a través del tiempo, y que te ha interesado mucho el tema del hermano pueblo haitiano. Yo rehúso a no llamarlo de esa manera. Yo incluso me siento identificada con muchos amigos haitianos que tengo. Aquí incluso el otro día se hizo hasta una celebración de comida haitiana, que es muy buena, por cierto. Y rehúso pensar que hay un pueblo completo que está sumido en el odio hacia nosotros. El odio muchas veces se podría confundir con la necesidad de tener que venir obligado a buscar pues un sustento, a buscar una manera de vivir. Esto mismo de talar los bosques, por ejemplo, sí, pero si tú necesitas el carbón para alimentar 5 niños, o sea, que muere el árbol o la familia, ¿no? Bueno, pues yo creo que muere el árbol. O sea, en ese sentido yo me voy por esa parte. Ahora, tú tenías un punto importante en el bloque anterior. Hablabas de la comunidad internacional, que no sé, vamos a definir un poco la comunidad internacional, porque la gente habla mucho de eso, pero a la larga, ¿quiénes deciden? ¿Quiénes podrían arreglar Haití? La única manera de una solución de Haití es con 3 elementos importantes. A ver. 1, que bajo un acuerdo internacional, o sea, con la comunidad internacional, se logra un gobierno compartido. ¿Con quién? No por elección. ¿Eso no es injerencia? Sino por, bueno, es que tiene que haber una intervención. Okay. Pero no intervención militar propiamente dicha, sino de la siguiente manera. Un acuerdo nacional con la clase política y económica de Haití, con la dominante en Haití. A la que no le conviene que se arregle. Claro. Entonces, claro, eso como que no sé si va a funcionar. Pero hay que hacerlo. Recuerda quizás cuando... Porque al fin y al cabo va a haber tanto deterioro en Haití, como está ocurriendo ahora, que está colapsando, de que a esa misma clase también va a ser afectada totalmente. Claro. ¿no? Claro. Como ahora mismo la mayoría de los ricos están aquí. No están siendo tuertos, están en Miami. Están siendo ciegos, sí. ¿Tú entiendes? Entonces... Eso pasó aquí en República Dominicana, si te pones a pensar en una historia bastante reciente, incluso, que luego se volvió 12 años, luego hubo un retorno, eso pasó aquí. Correcto. En menor escala, pero ¿Dirías que colocar una persona específica? Sí, un gobierno compartido por selección, no por elección. No hablemos de democracia ahora, porque aquí hay mucho cinismo con esto. Y que si uno habla que tiene que ser un gobierno no democrático, ya que uno es un dictador, que uno es trujillista, nada que ver con eso. Uno es realista, no trujillista. Bueno. En Haití no se puede hablar de democracia. Y es extemporáneo hablar de eso. Porque su pensamiento inclusive es del siglo XVI, XVII. Es como tú hablar de democracia en Afganistán. Un pueblo que no ha tenido educación. Intentaron hacerlo durante 20, 30 años y no ha podido superar la democracia, imposible. Porque es la mentalidad, es cultural. De suerte que en Haití lo que requiere es un gobierno compartido por selección, no por elección. Que sean seleccionados los mejores en cada uno de los ministerios para que haya un Estado y enseñarle a ellos cómo se administra un Estado, con un fideicomiso. Y aquellos países de la comunidad internacional que donen ese dinero, los millones de dólares que sean necesarios durante 15 años, qué sé yo, 20 años, el tiempo que sea necesario, como fideicomiso para que sean los donantes de esos millones de dólares, sean los que lo administren conjuntamente con haitianos, para que ellos vayan aprendiendo a cómo se administra un Estado, a cómo se administran, cómo se invierten los recursos del Estado, y además para que garantizar a la comunidad internacional
de que esos recursos se están bien administrando, no que se los roben como ha ocurrido en el pasado. Y la tercera, ya hablamos de un gobierno compartido, hablamos de una administración en fideicomiso, con ayuda internacional, y el restablecimiento de unas Fuerzas Armadas bien profesionalizadas, bien equipadas y bien conformadas. ¿Cómo se hace eso? Porque eso es muy difícil. Bueno, con el tiempo. Dame un plazo. Es con el tiempo. Más o menos. Ya dije, ya 15 años. Tienes la experiencia. 15 años, 15, 20 años. Pero hay que empezar. Porque imagínate, estamos hablando que vendrían de esa misma población que no tiene educación, que es analfabeta, que tiene una cultura pues de hace 200 años fíjate atrás bien, y la vas a armar. Mira, Adelina, tu padre, que yo tanto lo recuerdo con cariño, admiración, mucho respeto, era un muy conocedor de la realidad haitiana. Habló de eso hace mucho tiempo. Por dos motivos. Uno, porque al ser un militar de larga data, estuvo con Trujillo. Y vivió en la frontera. Y conoció mucha información de primera mano de esa época. Y además fue también jefe del ejército. Y vivió en la frontera, es importante. Claro. Conocía el área, Claro, y yo recuerdo cuando él era jefe del ejército, que yo siendo un niño, acompañaba a mi papá también a los viajes fronterizos, de supervisión e inspección de frontera, y escuchaba a él conversar con papá y los demás generales del ejército. Y el ejército haitiano era en esa época muy profesional, oye bien, y todos preparados en Francia, en las academias de Francia, muy preparados. Y los policías haitianos, actualmente, bueno, por lo menos como yo era jefe de la policía, que yo fui a Haití 3 días al primer acuerdo, la firma del primer acuerdo internacional entre policía dominicana y haitiana, yo me sorprendí del grado de capacidad que tienen o tenía en esa época la policía haitiana. De suerte que reconfigurar de nuevo a la policía, al ejército haitiano, no hay que buscar, no será de mucha dificultad. Ahora, es un proceso, naturalmente, que conllevaría 15 o 20 años. Que conllevaría recursos económicos. De todo. ¿Y cuál ha sido el rol de las fundaciones? Porque es que Haití está lleno de fundaciones. Bueno, o sea, ¿qué es lo que han hecho? Las fundaciones, lo que se han lucrado en Haití, se han lucrado económicamente de Haití, todas las fundaciones. Imagínate. Todas. Las que van a ayudar. Sí. Bueno, ahí podemos quizá exceptuar las religiosas, algunas religiosas. Ah, sí. ¿Tú entiendes? Pero después de esas fundaciones, todas se han lucrado. Bueno, y no estamos especulando porque tenemos ahí pues la muestra. Como decimos los dominicanos, me encanta usar motes dominicanos para muestra un botón. Un botón, claro. Así es. La comunidad internacional, específicamente las Naciones Unidas, han sido poco ingerentes en lo que ellos no quieren ser ingerentes y en lo otro sí. En lo otro, pues meten la cuchara. Es según. Sí. En el caso de lo que está pasando ahora mismo, que entienden que no va a haber una solución de parte de la comunidad internacional, el presidente de la República hizo un llamado por ayuda, porque realmente es obvio que los dominicanos no podemos cargar con eso. ¿Entiendes que fue correcta su actitud? Conociendo cómo realmente se ha absolutamente comportado. Absolutamente correcta. Vino a poner en evidencia quizás la falta de deseo. Y él lo resumió muy inteligentemente y en cortas palabras. Cuando dijo, no hay una solución dominicana al problema haitiano. No porque no queramos, sino porque no podemos. Al contrario, fíjate bien. Yo soy de lo que se inscribe y lo creo vehementemente en ello, Adelina, de que la solución de Haití, y para también como nosotros como vecinos que somos, es que Haití adquiera un estado de desarrollo. Bueno, el que a buen árbol se arrima, también buena sombra le cobija. Uno quiere que el vecino esté bien. Lo que hay que motivar y motorizar el desarrollo haitiano. Pero ese desarrollo haitiano tiene que también ser sobre la base del desarrollo de preparación del haitiano, de educación del haitiano. Y es un proceso que va a tomar décadas.
O sea, 3, 4, 5 generaciones, lamentablemente, pero hay que empezar. El tema favorito, porque parece que se buscan temas favoritos, es la deportación. Creo que fueron 2 o 3 haitianas embarazadas, ¿no? Porque los Estados Unidos ha deportado masivamente a los haitianos. Creo que muchísimas otras naciones han hecho deportaciones masivamente. Nadie ha comentado sobre eso. Sin embargo, se ha comentado sobre los derechos humanos de esas parturientas. ¿Qué opinas de eso? Fíjate, ahí yo opino lo siguiente, no podemos hablar de deportación, sino de repatriación. Claro. Me gustó. De repatriación, deportación es otra cosa. Porque no eran documentados. Exactamente, es repatriarlos. Y además de eso, hay una mala interpretación, yo diría, tomada por las greñas, de que la ley 133 de migración está siendo mal interpretada por algunos. Porque no estamos hablando de que están apresando las parturientas y la están apresando y después sacándola. No, le están buscando, la llevan a un autobús y la mandan a Haití. No la están apresando. Y no es a las parturientas, es a los indocumentados en general. Porque la ley no te habla a ti, en la ley, oye bien, la ley no te habla, no hay distinción entre una mujer no embarazada o una mujer embarazada, no, mujeres, hombres y mujeres, ciudadanos ilegales, tampoco habla de haitianos, a los ilegales, y hay hombres y mujeres, pero a ti no te habla de que están embarazados, no. Las mujeres o los ciudadanos hay que repatriarlos o deportarlos. Entonces, ¿qué se está haciendo? No se están deteniendo permanentemente, ni están durando 5, 6, 7, 8 días, una semana, un mes. Eso es violatorio a los derechos humanos, por supuesto. Pero que yo la tome y que la monte un autobús, así como vinieron. No pueden alegar que son parte de sus derechos humanos, el hecho de que no haya condiciones. Se está cumpliendo con la ley. Pero si no hay condiciones, por ejemplo, en su país, ni siquiera para tener acceso a un parto seguro o a ciertas condiciones, incluso la inestabilidad política, ¿no le crea eso una especie de razón a que muchos haitianos puedan alegar que están viniendo a la República Dominicana porque están siendo perseguidos políticamente o porque ya no están seguros en su nación? Pero, o sea, ¿cómo combinamos eso del patriotismo con el humanismo, o sea, con ser humanos también? Sí, muy buena pregunta. Eso podemos decir, como dije ahorita en el Twitter, los haitianos no pueden aquí exigir derechos de lo que ellos no pueden exigir en sus países. Pero los cubanos salieron corriendo para Miami y los aceptaron. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no aceptan ahora a los haitianos? No, nadie quiere a los haitianos. ¿Por qué nadie quiere a los haitianos? Nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque es que ellos representan una anticultura. Es como si... Ellos son totalmente distintos. Al hemisferio. Y no estamos hablando de color de piel, ¿eh? Okay. Porque ese es otro estigma que hay que aclarar. ¿Son racistas los haitianos? Ellos sí son racistas. ¿Por qué? ¿Por los mulatos? Sí, háblame de eso. Ellos son racistas. Okay. O sea, nosotros como dominicanos no somos racistas. No, aquí no hay racismo en República Dominicana. Es lo que parece, ¿no? No parece imperante. Incluso volvemos a los motes. Tenemos el famoso, todo el mundo tiene el negro detrás de la oreja. No hay racismo. Okay. Ahora, en Haití sí hay racismo. Empezando por la constitución, la primera constitución haitiana, de sus orígenes. Que dice que todo el mundo es negro. Independientemente de su color. Sí, negro. ¿No? Okay. Oye, negro. Creo que le agregan eso, independientemente del color. En el creol, el creol es también un idioma hoy en día, que antes era un dialecto, ahora es idioma, también racista. El negro, o sea, el blanco es nec. Okay. Óyeme, no es blanco, en francés sería blanc. Y negro es nec, pero en creol es nec. Blanco es nec. Oye, blanco es negro. Okay. El color blanco. Se define en idioma creol nec. Y tú dirás ahí negro, nec. Tomando en cuenta que parte de esa élite probablemente tiene una estirpe mulata. Pero mira qué interesante, sí. Ideológicamente, mira lo que estoy diciendo. Sí. El blanco en creol es nec. Color blanco es color nec.
Y el negro es neck, negro. Ok. Entonces, O sea que todo el mundo es negro. Ok. entonces, en Haití existe, por tradición, un racismo entre los mulatos y los negros. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos, mulatos y negros. Ok. Y también entre los negros. El negro de clase alta o de recursos económicos no quiere saber, desprecia al negro de la clase baja. O sea, hay un racismo muy claro. Una evidencia una vez más de subdesarrollo. Totalmente, exactamente. Totalmente O sea, claro. Eso con educación también cambia, eso con información también se va. Y aquí no existe racismo, discriminación con los haitianos. Aquí los haitianos están en todas partes. Aquí los haitianos están en todas las actividades económicas. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque y sobre todo, es el último bloque. La República Dominicana sí, quizás no cuenta con ningún tipo de ayuda, que es lo que parece ser, no sé, ojalá yo sea gratamente sorprendida. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros realmente como nación? ¿Cómo defendemos nuestras fronteras? Hay muchas personas que hablan de un muro físico, etcétera, etcétera. Y nada, me gustaría también tener ciertas opiniones tuyas sobre cómo va el país. A ustedes también, me imagino. Así que quédense con nosotros. Esto le quedan unos minutos más, así que aprovechenlos. Ya volvemos.